Estamos en este segundo bloque con la narradora Liliana Aliami. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Omar, un gusto enorme estar acá Bueno, con estuve vos. leyendo tu biografía, que te pedí una breve, obviamente, pues tenés varias obras publicadas. Quería saber cómo fue ese tránsito, si hubo tránsito entre, vos sos licenciada en química, ¿no? Así es, soy ¿Cómo, licenciada en cómo surgió química. el tema de la literatura en vos? Bueno, yo te comento que yo nací en el seno de una familia sefaradí, donde la voz de la mujer estaba un poco silenciada. Era la voz del hombre, del padre, la que se hacía escuchar. Y había ciertos mandatos, y yo no era muy rebelde en ese momento, y he seguido mandatos, y estudié química porque había que hacer algo que fuera rentable, que sirviera, que te sirviera para la vida, bueno, toda esa cosa. Sufrimos en esa época, los que somos de Muchos época de cercana, nosotros. los mandatos paternos y sociales también. Absolutamente. Bueno, estudié química, una carrera que hice bastante buen ritmo, pero yo no estaba convencida, pero había que terminarla y no había vuelta. Y cuando terminó la carrera me sentí con una enorme, enorme insatisfacción. Y no sé qué fue que me llevó a las puertas de un taller literario, pero te digo ya, esa insatisfacción, esa desazón, me llevó a las puertas de un taller literario casi como de casualidad. Te diría que fue un descubrimiento. ¿Con quién fue? El primero lo hice con Ricardo Mariño. Ajá. Pero fue, mi hija estaba estudiando en un taller y la profesora me dijo, ay, no sé qué otra cosa traer acá. Le digo, si vos traes un taller literario, yo vengo. Claro. Bueno, fue descubrir un mundo nuevo, empecé a escribir, pero escribir a borbotones pésimamente, pésimamente mal, porque realmente no O sea no que en tu sabía. caso dieron resultado los talleres, porque viste que hay todo un cuestionamiento que sí, yo creo que sí, que uno tiene que tener algo de talento, algo, pero hay que aprender como todo la Yo estructura. hice talleres durante mucho tiempo con grandes referentes. Ajá, Y he contanos, a ver. sufrido mucho, porque al principio yo no publiqué enseguida, pasaron como 10 años, fue casi hacer una carrera universitaria. Claro. Y bueno, para mí fue maravilloso ese tránsito, porque en eso de tachar, volver a empezar, ir a la búsqueda de las características de los personajes, fui a mi encuentro. Yo era una persona que no tenía, creo, identidad definida. Y a mí la literatura me transformó. Para mí fue vital, indispensable, fue transformadora, porque hizo que yo pudiera alzar mi propia voz. Esa voz que estaba silenciada. Qué bueno. Y también me di cuenta después, ¿no?, a lo largo de los años, de que esa mujer que había estado sin poder pronunciarse después fue y sigue siendo en gran parte material de mi escritura. Claro, literario. Así llegaste, para mí, ¿qué fue eso? Para mí que fue por eso, ese fue mi primer libro de cuentos, el primero. Después siguió Un impulso escondido. Sí. Lo tengo acá, ¿no? Eso sin nombre. Así es. Y acá hay uno distinguido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Novia que te veamos. Novia que te veamos. Contame de Novia que te veamos. Bueno, qué título, ¿no? Sí. Original. Yo tengo, bueno, como te decía, provengo de una familia sefaradí, sí. Y mi abuela hablaba ladino. Y en nuestras cenas familiares, como las mujeres, lo que teníamos que hacer... Perdóname, ¿judíos del sur de España o de Ella Marruecos? ella era de España, ¿O fue una yo diáspora tengo importante? 3 abuelos árabes, claro. Ella que provenía de España. Ah. Y era una frase muy usada para desearle felicidad a las niñas de la familia. No había que hacer otra cosa más que casarse, tener hijos. Claro, sí. Viste que, bueno, entonces cuando nos decían desde los 7 años, novia que te veamos, novia que te veamos. Claro. Así que bueno, quedó eso y este libro... ¿Y había mandato de casarse con otro de la misma religión? Sí. Ah, sí, duro eso, muy duro. Sí, por suerte me salió bien, pero sí, durísimo. Sí, durísimo. Son mandatos. Sí, que después se fueron aflojando totalmente a esta como altura. todo.
ya no. Claro. Pero había ese mandato y había esa condición que uno no entendía mucho. Por eso, novia que te veamos, tiene que ver Claro, con eso. novia que te veamos. Y si vos ese libro, había que ser novia a cualquier precio. Sí. A cualquier ¿Sabés precio. lo que me dijo una tía mía? Total, no voy a decir el nombre, porque tenía, fallecieron, ¿no? Claro. Cuando a los 28 años, estoy hablando del año 70, una prima mía había tenido varios novios, pues era muy linda, estudiaba letras, pero no concretaba Sí. el tema del matrimonio. Y se casó la hermana menor, que tenía 26. Entonces el Una padre, tragedia. si el padre, pasaron unos días, digo, mira, se casó tu hermana, te va a pasar, ya tenés 28, no llegues a 30, vas a ser una solterona como tu tía. Teníamos una tía solterona que yo la adoraba porque era tía madrina, a mí vas, bueno. Y finalmente se casó, a los 31. Estuvo ahí, pegó en el palo, digamos. ¿Y le fue bien? Espléndido. Bueno, eso es una suerte Sí, le fue muy bien. enorme, porque a veces tropezás con esa necesidad imperiosa de tener que buscar a alguien y... Era otra época, ahora claro. yo tengo una hija mujer, tengo un hijo varón, No, totalmente distinto. Olvidémonos de eso, pero nos signó, a mí me signó mucho. Yo, lo que vos me decías de química, para mí es absolutamente maravilloso haber sido esa química que fue a la búsqueda de otra cosa. Ese es mi mayor logro, te digo, más allá de las páginas, de los cuentos, de algunos premios que son muy bienvenidos. Sí, acá hay otro también, que es un premio del certamen Sor Juana Inés de la Cruz, que se publicó en México. Ese se publicó en Las México. cosas de fondo. Fui a presentarlo a México. Fuiste a presentarlo. Una experiencia divina. ¿Y cuál es el tema? A la Feria del Libro de Guadalajara. Son cuentos también que tienen que ver con mi mundo intimista. En general yo escribo con mucho el mundo femenino, los vínculos, la soledad. ¿Tiene una índole psicológica, digamos? Tengo me gusta mucho analizar, meterme en la mente de los personajes y ir analizando eso. Y sí, son relaciones de pareja. A veces te confieso que creo que estoy escribiendo siempre sobre lo mismo. Bueno, eso lo decía Borges, así que imagínate que lo podemos decir nosotros. Claro, escuché alguna vez y que un pensador es pensador de una sola idea, creo que decía Heidegger. El tema es cómo lo escribe uno, ¿no? Esa es la forma. Ese es todo el tema. Son los recursos narrativos que uno va variando, pero me pasa también que no recuerdo demasiado los cuentos de ese libro porque ya hace rato, porque después vinieron otros varios. Pero, a mí me pasa lo mismo. ¿Viste? ¿Vos no te pasa que lees cosas que escribiste hace, no sé, 20 años y dices, ¿esto lo escribí yo? No, mucho menos. No, claro. menos. Y además te sorprende ese pensamiento tuyo que a lo mejor decís, ¿de dónde lo saqué esto? ¿Quién era yo la que escribía esto? Por eso una tía mía, tía abuela, en realidad poeta, en esa época se decía poetisa, ahora no, era también narradora y ella me contaba que tenía un diario íntimo. Sí. ¿Por qué, tía, escribís un diario íntimo? No de cuando era joven, había nacido en 1900. Mirá, dice, porque el diario, yo escribí cosas cuando tenía 15 años, 16, 17, que bueno, ahora me sirven para ficcionalizarlas y para ver qué pensaba en esa época. Pero mirá qué bueno. Sí. ¿Sabes que yo a veces, el otro día me preguntaron algo sobre el tiempo y yo a veces digo, si bien, viste que los escritores trabajamos mucho con los recuerdos, con el pasado, pero a veces digo, me cuesta mirar hacia atrás y me gusta mirar siempre más hacia el presente. Claro. ¿No? Después me doy de cabeza contra eso. Lo que pasa es que para la literatura es bueno mirar hacia atrás. Para la literatura sí, es la evocación, el recuerdo. No, es que es necesario porque es nuestro capital de trabajo. Pero a mí me cuesta a veces, y bueno, eso también me da dolores de cabeza, porque uno va cambiando y el tiempo va pasando, y esa sensación, para mí el tema del tiempo está muy presente en mi literatura, y también la soledad esa que atrapa, los espejos, lo que te dicen los espejos. Hablando de soledad, hay un título, Los que están solos. Sí. ¿Eso lo publicaste con Mowgli Ediciones? Eso lo publicó con Mowgli Ediciones. Es una editorial de Corrientes. Con Viviana Rosenwitz, como editora de la colección Ojo Lector. Fue un libro que salió en pandemia, que me encantó escribirlo, y bueno, salió durante la pandemia.
Y me encantó realmente escribir ese libro que, bueno, son historias que tratan de distintas soledades, ¿no? Que te Claro. encuentres o no acompañado. Sí, sí. Muchas veces la soledad Exacto. está presente. Y con la misma editorial publicaste otro libro, El Cuando último, el sol empieza a caer. este mismo Claro. que acabo de publicar, que lo acabo de presentar en la Feria del Libro, que acabo de firmar bueno. ejemplares, que Tuviste estuve en el muy stand de contenta. Corrientes. Sí, muy lindo fue la ¿Tenés experiencia. algún cuento breve o fragmento? No, te voy a leer fragmentos, claro. porque mis cuentos son largos. Son Acá largos. hay 5 cuentos. Ah, Uno, nada más. O sea, uno es casi, no llega a ser una novela, pero es un cuento largo. Alguien me dijo es una novela, para mí no. ajá. Y después son 4 ¿Qué cuentos cantidad más. de páginas tiene? Y El cuento largo. Bueno, a mí me daba 38 páginas, acá Está, da un poco más. Está en el límite, ¿eh? Porque dicen que 40 y pico, 50 puede ser ya una novela. Claro. Pero voy a hablar también que eso es premio municipal. Sí. Eso es con la única novela, ¿no? Sí, mira, para mí El verbo justo. el verbo justo. Escribir esa novela fue maravilloso por varios temas. Primero porque por primera vez tenía un tema más largo entre las manos. Cuando vos escribís un libro de cuentos es como que el universo se te acabó ahí, tenés que pensar en otro universo. Ujú. Yo siempre estoy enfocada en que se vaya, no tengo nada en carpeta y entonces voy escribiendo y cuando tengo algo listo lo voy publicando. Sin darme cuenta, mientras voy escribiendo cuentos a lo largo de un determinado periodo, esos cuentos se unen en la temática. Pero me es trabajoso, termina un mundo, empezar otro mundo. Y acá cuando me di cuenta que tenía un tema un poco más largo, es una novela igual. Claro. Pero fue maravilloso. Y además ahí puse cosas, yo siempre parto mucho del autorreferencial, Sí. después la ficción hace lo suyo. Sí, son disparadores, digamos. Sí, pero Vivencias. acá en este libro hay mucho de mi mundo personal. Ajá. Y lo hice con muchísimo cariño. Y ahí, bueno, es una mujer de unos 50 y pico de años que expulsa con su verbo a toda la gente que quiere, a todos los que tiene al lado, los expulsa. Y ¿Qué edad entonces, tiene ese personaje? 50 y pico de años. Ah. Sí, ya una mujer bastante grande que Sí, puede... No, yo pensé que era más grande. Ah, no, todavía. no, claro. Pensé que tenía 70 para No. expulsar. Y ella va haciendo todo un aprendizaje de cómo tiene que tratar de revalorizar esos vínculos, ¿no? Claro. De conquistarlos nuevamente, de nacer de nuevo y toda una relación con los padres. Bueno, esa novela, como era corta, no la publiqué y la mandé al concurso municipal al que vos te referís. Claro, Sí, tuve qué una bien, maravillosa, después de varios años, porque viste que se atrasan. Sí, sí, Se nos atrasan estuvo mucho. contando Irma, que después de 6 años. Sí, mucho tiempo. Yo cuando me llamaron para decirme que había ganado el premio Novela, digo, no, Sí. están equivocados, porque yo ya No había sé, mandado... más cerquita, ahí. Porque yo ya había mandado los cuentos, los siguientes, Ajá. y entonces dije, no, están equivocados, yo me había olvidado Mirá que había vos. mandado la novela. ¿Y nos vas a contar, los vas a leer algo de Sí, eso? sí, Dale. por supuesto. por Algún supuesto. fragmento. Sí, bueno, ya. Este es un libro que tiene, como te decía, 5 cuentos. Ajá. Son 5 historias de amor, de desengaño, de desencantos, 5 mujeres que cuando las luminosidades o esos reflejos dorados de la juventud se van debilitando, Ujú. intentan tomar las riendas de su vida. Bueno, el primer fragmento que te traigo es de una mujer que está atravesando la pandemia y te acordás que los 65 años eran difíciles para... Sí. Se llama Diana. 6-5 no es igual que 5-6. Los números tantean su lugar en el aire y se acomodan sobre una según como lo lleva. ¿No es acaso una cuestión de apariencia? Eso pensaba hasta hace poco cuando todos, sin excepción, creían que cómodamente venía transitando la franja de los 50. Nunca mentí mi edad, simplemente me dejaba ver y en fin, era un deleite sorprenderlos. Una década menos, pero si pareces una década menos.
El 5 empujaba al 6 hacia el olvido. Vos nunca vas a envejecer, Diana. Le hacía gambetas, lo pateaba a fuerza de tesón, ayudado por ese asunto de las dietas, del yoga, de la gimnasia, de alguna que otra prótesis, o gracias a la ciencia. ¿Quién iba a pensar que un bicho amenazaría al mundo dejándolo así, absolutamente detenido? Como una montaña rusa que se frena de golpe. Unos quedan jadeando arriba. Los de abajo patalean con la intención de hacer pie sobre el asfalto. La incertidumbre, el miedo, los aplastan. No saben si la rueda seguirá su curso. Se estancó, no hay forma de que arranque. Y mientras los que están allí esperan que se ponga de nuevo en movimiento, el sol, la lluvia, el granizo cae sobre ellos y los va desdibujando. A la intemperie quedamos expuestos, desnuditos. Esa década que llevaba de ventaja de pronto me parece una idea absurda. El 6 se arremete por unos cuantos cuerpos, toma la delantera, se antepone al 5. Tengamos en cuenta, además, que el 6 junto al 5 forman un número explosivo. Señoras y señores, mis queridos viejitos, de ahí para adelante, guárdense en sus casas, pidan asistencia, no asomen la nariz y si lo hacen, tomen 1000 precauciones, porque si el bicho los agarra, los devasta. Y no olviden, ese bicho astuto ni por un segundo se deja engañar por la apariencia. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y sí. Mira, me ayudó mucho el humor, viste que hay cierta ironía. Sí, hay ironía, sí. Y en general... Lo que pasa es que era un momento que si no usabas la ironía era tremendo. Sí, terrible. Estábamos como en prisión domiciliaria. Sí. Yo tuve que salir yo vivo en un departamento chiquito, en Vicente López, de 3 ambientes, y en 3 oportunidades, a las 2 de la mañana o 3, tuve que salir a la calle, a dar una vuelta a manzana, porque no llegué a pánico. Pero me sentía encerrado, ¿viste? Como que necesitaba caminar por la calle. Fue tremendo. Muy Así que a vos te sirvió para escribir. Me sirvió, vos sabés que este libro nació en pandemia. Claro, sí. Por eso te digo. Y a pesar de que tenía un montón de cosas que hacer, porque estaba viviendo mamá con nosotros. Claro. Y bueno, y viste, había mucho para hacer, pero también había esa posibilidad de quedarse mucho tiempo pensando, analizando, y me sirvió. Y además una gran catarsis, ¿no? Sí, sí. La gran catarsis de la literatura es clave. Es lo que te ayuda a evadirte de la situación, a pesar de que yo creo que uno, utilizando los recursos del mundo, pero nosotros con ese mundo hacemos literatura y ahí sí, vos dijiste algo, ¿no? En mi caso, bueno, es bastante parecido, porque yo estudié Derecho por el mismo motivo que vos estudiaste de Química, claro. Pero ayuda a la conformación de la identidad. ¿Te acuerdas que lo dijiste al comienzo? Sin duda. Me gustaría escuchar, Ruth, y a los oyentes, y otro... no solo oyentes, sino también espectadores, porque esto se ve. Bueno, claro. Mejor así. Ahora este nació también mirando Netflix, una película inspirada en un cuento inspirado en la película Gloria Bell. Claro. Se llama Viernes de baile y sexo. Como verás acá. Qué lindo también. Título. ¿No? Me cansé de escuchar esa especie de sentencia proclamada sobre todo por mujeres hartas de tantos desengaños, que a cierta edad el cuerpo ya no llama, no pide, no emite los efluvios necesarios para invitar al sexo. La libido se apaga, se debilita, se extingue como la llama de una vela. Y vos, mujer de 60, 65 años, mirás aquello que antes te parecía irresistible, en mi caso los hombres, con absoluta indiferencia. O qué sé yo, argumentan ellas, mis amigas, ya totalmente descreídas de encontrar algo nuevo bajo el sol de una mirada sugestiva o una sonrisa bella. Decís es lindo, huele bien, pero de solo pensar en desplegar tus encantos para seducirlos, te cansás, te agotás, preferís poner la energía en otra cosa. ¿En dónde?, me preguntaba, me sigo preguntando. Soy abuela, tengo 63, conservo la cintura, un buen pelo, lindos pechos, y a pesar de las tantas decepciones, mi deseo hacia ellos se conserva intacto. Y hay algo más que supuestamente los años debieron haberme quitado.
las ganas de bailar, de que mi cuerpo responda a los acordes, de ondular, de dejarme llevar por cada ritmo y entregarme a la música disco, salsa, rock, a los boleros o a cualquiera de esas canciones que permite la cercanía con el otro, la estrechez, el abrazo. Viernes de baile y sexo, o tan solo de baile. El sexo se dará después, si en esa sucesión de movimientos que me llevan al centro de la pista de los lugares que suelo frecuentar, alguien se acopla en armonía perfecta a mi cadencia. Entonces su mirada, nuestra mirada, nos abstrae. Solos en medio del tumulto vibramos al ritmo de la música. Con ese mismo ritmo, algo más tarde, haremos crujir los resortes de un colchón. Le pones el cuerpo a la literatura, ¿no? O sea que sí. Es una, yo la definiría como comprometida en el sentido de que... Sí, es muy sensorial, alguien me dijo. Sí, es sensorial y aparte, bueno, es compromiso porque uno imagina digamos, siempre que uno escribe es ficción, por más que sea muy autorreferencial, pero ya al transcribirlo uno se convierte en ficción, pues es imaginado, bueno, pero se nota además que la protagonista puede tener muchas cosas tuyas, entonces eso compromete de alguna manera. Yo creo que en todos, ¿no? Los escritores, claro, gran parte de uno. La gran parte. Y decime, en tu formación, ¿qué autores influyeron? Bueno, yo antes de meterme a estudiar química, yo leía mucho. Leía mucho, pero no había en mi casa un acercamiento a la cultura, no había una biblioteca linda, nada. Por una búsqueda propia, caían en mis manos libros que la colección Robin Hood, claro. Corín Tellado, después leía a Borges, a Cortázar, leía a Sábato. Qué bueno pasar de Corín Tellado a Borges y Cortázar. Bueno, tenés que hacer un recorrido, claro, era más niña, no sé. Bueno, y de repente, cuando empecé la facultad, todo eso sepultado, y olvidado. Bueno, lo que pasa es que química es una carrera que te lleva mucho tiempo y es totalmente exacta. No había lugar. ¿Y qué autores después extranjeros? Y entonces después todo eso volvió y tengo ahí una enorme influencia, por eso creo que escribo más como corto, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero, sí, después los americanos. Hemingway te iba a decir. Hemingway, Carver. Claro, sí. yo también. Philip Roth. Enamorada de Philip Roth. C.D. Husbert, Lurie Moore. Sí, porque es un estilo, bueno, yo te he comentado un libro. Sí, tenés un estilo, digamos así, directo, más bien despojado, no recargado, porque el riesgo nuestro, de nuestra generación, era esa prosa poética que yo no la puedo leer ahora. La solemnidad. No puedo leerla. Claro, sí. Quise leer un libro de García Márquez, y me resulta ya como muy denso. Y, viste, ya uno también escribe y lee lo que más o menos el mundo narrativo propio, ¿no? Claro. Va buscando algo que te es como que ya seduzca. me resultó que era de otra época. Es valiosa esa literatura, pero me resulta como de otra época. Sí. Bueno, Liliana, daba para más el encuentro, pero el encantó. tiempo, como dicen en televisión, Es tirano. es tirano. Yo creo que fue muy fructífera la entrevista. La gente puede sacar sus conclusiones, sus reflexiones, y en cualquier momento te convocamos de nuevo. Muchas gracias por venir. Un placer. Gracias a vos, Omar. De nada. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el próximo programa. Hoy hemos tenido a Irma Berolín y a Liliana Aliami, así que los próximos invitados va a ser una incógnita. Hasta la próxima.